Bueno, y ahora sí, lo prometimos, ya están aquí con nosotros. Julián Guarino, el Gato Silvestre. Buen día, Gato. Buen día, Dani. Julián, Buen día, Antonio. Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Pues bueno, con el fallo de la Corte, ¿no? Sí, bueno, indudablemente. Es el tema del día. Es el tema del día. La Corte ayer habilitó al aumento en las tarifas eléctricas y un fallo que desde algunos sectores está siendo muy cuestionado porque por el argumento de la Corte de rechazar las instancias que dieron y promovieron esto, diputados, un defensor del pueblo, un club. Es como que la Corte ayer hizo un paso de equilibrio y así como había sido muy dura con el gobierno por el tema de la tarifa de gas, ayer le tiró un centro al gobierno y equilibró la cuestión. Pero más allá de eso, hoy hay mucha polémica por lo que en una forma inusitada, inédita, la Corte se refiere a una jueza de primera instancia, una jueza federal de San Martín, Martina Form, que había aceptado la cautelar y que había suspendido el aumento en la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Es tan virulento el fallo de la Corte contra la jueza Martina Form que la doctora Hayton de Nolasco no lo firmó ayer. No lo firmó porque hasta algunos especialistas hoy analizan que encierra hasta una cuestión de violencia de género el fallo de la Corte contra la jueza Martina Form, que hoy salió muy dura a denunciar una persecución en su contra, a denunciar que la Corte está haciendo caza de brujas, por lo inédito. La mencionan en un fallo sobre tarifa, la menciona, dice la Corte sobre la jueza que se movió a extramuros de las normas constitucionales y legales, la acusan de un desarrollo contradictorio de las actuaciones y que está, dice la Corte, que está la jueza Form comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial. La Corte se detiene sobre una jueza que falla a favor de usuario, pero la Corte nada dice de jueces federales que realmente ayudan diariamente a desprestigiar la justicia o de operaciones que son denunciadas por periodistas como esta semana Carlos Pagni y la participación de agentes de inteligencia en decisiones de jueces y de fiscales, y la Corte se posa sobre una jueza de San Martín que, reitero, hoy salió a denunciar persecución. No nos olvidemos que es la misma jueza a la que le pusieron una granada a escasos metros de su puerta, sí, que nunca se investigó, que nunca quedó en claro qué había pasado. Una jueza que hoy, por ejemplo, el periodista Morales Solá en el diario La Nación habla hasta de la familia y adelanta Morales Solá que se viene una persecución por parte del presidente de la Nación y de los jueces de la Corte contra los jueces de justicia legítima. Una locura, Gato, porque además no es la única la jueza Form. Han sido varios los jueces que se manifestaron en contra de los incrementos. Pero fíjate vos cómo se estigmatiza. Aunque hubiera sido la única, tampoco cabe focalizar en ella y no en la cuestión de fondo. Bueno, ahí está. No. Esto es lo que la misma jueza decía hoy. En un fallo sobre tarifas, la Corte se dedica a criticarme a mí. Y esto apoyado por el periodismo, que le viene pegando y castigando mucho, porque la verdad que acá es como que todo, una vez más, pareciera como que hay una acción conjunta de sectores mediáticos, políticos y de la justicia. Porque es lo que denuda un poco hoy la nota de Morales Solá en el diario La Nación. Fíjense lo que dice. Los jueces kirchneristas son un incordio, tanto para la Corte como para Macri. Incordio. Y estigmatizan diciendo son de justicia legítima. El presidente y los jueces supremos podrían aprovechar la oportunidad para avanzar sobre esos casos después de la distensión que se abrió en la tarde de ayer. ¿Qué anuncia? ¿Que va a haber persecución contra los jueces que en fallos opinan diferente al gobierno o que se permiten disentir con otros jueces de la Nación o de la Corte? Es inédito esto, es realmente inédito, es peligroso para la vida institucional de la Argentina. Tomo las palabras de esta mañana, reitero, de la jueza Form, que ha denunciado caza de brujo, una persecución en su contra, y hasta diría yo que teniendo en cuenta que la doctora Hayton de Nolasco, por lo virulento del fallo contra la jueza Martina Form,
y las expresiones de la Corte no firmó, hasta hay una cuestión de género acá. Porque la verdad que la Corte no tiene por qué juzgar o prejuzgar sobre acciones. Me parece que es una persona además que viene hace años en el Poder Judicial. La Corte puede opinar sobre sus inferiores. Lo que pasa es que en el fallo de la Corte, si lo lees con detenimiento, la Corte deja abierto a un montón de amparos. Porque la realidad es que la Corte, cualquier abogado medianamente o asociación civil, sin fines de lucro, club de barrio, club de fútbol, puede presentar amparos porque el fallo es muy abierto. Pero además no es un pide fallo sobre cerrado. La cuestión de fondo, digamos. No es como el del gas, y el es un tema fallo no, abierto. El tema era si correspondía pide. o no correspondía el aumento. Y no hay una palabra al respecto de eso, porque ya lo deslegitima. No, además... Deslegitima el reclamo. Entonces ahí la Corte no se expide de lo que realmente nos importa a nosotros. Deslegitime el amparo. Es muy la Corte. llamativo que le quite, digamos, entidad a un defensor del pueblo, a diputados que tienen la Porque representatividad. deslegitime el amparo la Corte. Lo que pasa que no es un fallo cerrado como el del gas. La Corte lo que deja abierta acá la instancia para que cualquiera que se sienta afectado pueda apelar. Va a haber una cantidad, una catarata de amparos. Bueno, ya la hay, sobre todo de... Catarata de amparos. El sector de comercios, de pequeñas y medianas empresas. También lo que hay que decir es que no es el mismo caso el del gas que el del servicio. Totalmente de eléctrica, diferente. ¿no? Porque, bueno, porque en el caso del gas, el gobierno pretendía hacer un esquema de tarifas uniforme para todo el país. Y acá no. En el servicio de energía eléctrica no se puede, porque el caso del transporte Porque son y la distribución provinciales, además. son provinciales. Claro. Entonces no llega hasta Pero ahí. como dice Julián, ya hay cantidad de amparos porque la Corte, el fallo no es cerrado, es un fallo muy amplio y que permite que cualquiera pueda presentar un amparo. Y ya va a haber cantidad de amparos, comercio, fábricas, pyme, va a haber cantidad de amparos. Bueno, de hecho, yendo un poco a la cuestión económica, ayer dejó una sensación bastante poco feliz lo que fueron las reuniones que mantuvo el gobierno con distintos bloques de legisladores para contarles, ¿no? Cuál era el esquema tarifario que estaba proponiendo y en rigor, bueno, algunos sectores incluso se quejaban de que el gobierno los había llamado nada más que para decirles lo que el gobierno piensa del tema, digamos. No escucharon, no hubo ningún tipo de, Julián, de feedback. Pero lo que el propio ministro Aranguren dijo ayer, que ellos se van a limitar a escuchar y dio la instrucción de que ellos tienen que escuchar en las audiencias públicas y no responder eso es lo a la que quiere el audiencia gobierno. pública. Eso es lo que quiere el gobierno. Bueno, pero digamos, lo está diciendo el ministro. Claro, lo que yo también iba a mencionar es que en el día de ayer no quedó claro y el gobierno tampoco tenía definido, y esto quizás es lo más grave dentro de un contexto donde el gobierno está de nuevo tratando de definir lo que es su esquema tarifario, no tiene definido el gobierno si se va a aplicar o no lo que es el incremento del 500% de tope a los comercios y a las pequeñas y medianas empresas. Recuerdan ustedes que todo lo que se está discutiendo en el ámbito de la Corte, lo que se discutió en su momento, y el fallo de la Corte Suprema es para usuarios residenciales de gas. Sí. Pero en paralelo, el gobierno sostuvo lo que son los incrementos a, digamos, las pequeñas y medianas empresas y los comercios, con el tope en el 500%. Eso lo sostuvo el gobierno. Claro, lo que hoy va a haber es una reunión donde va a estar el ministro Aranguren, va a estar Cabrera también de producción, y donde las pequeñas y medianas empresas y los comercios le van a plantear al gobierno la necesidad de hacer el mismo esquema que está promoviendo para los usuarios residenciales, que se lo aplique a los comercios y a las empresas, porque lo que dicen es que no pueden pagar un incremento del 500%. Eso es lo que hablábamos de los amparos nuevos que van a venir. Es que ya están presentados, son cientos de amparos. Catarata de amparos que viene ahora. Son cientos de amparos. La Corte Suprema todavía no dijo nada sobre eso. Pero digo, va a tener que expedirse la Corte y aparte van a elevar recurso de queja a la Procuradora General de la Nación y va a presentar en la Corte de la queja. Y te digo que, y no te cuento la luz, va a haber cantidad de amparos. Cantidad ya hay amparos presentados. Creo que ayer ya presentaban amparos. Lo que pasa es que al respecto de esto que vos decías, Gato, que el gobierno va a escuchar, también ayer desde asociaciones de consumidores que se reunieron con Aranguren decían, no, acá no tienen que escuchar, tienen que explicarnos cuánto se paga el gas en Boca del Pozo, por ejemplo, que todavía no lo sabemos. Y es lo que la gente tiene que saber cuánto se paga, que no se sabe. Es lógico o no. Bueno, es lo que no pudo responder en el Congreso el ministro Aranguren, que se lo preguntó Gioja y no le supo responder o no quiso responder. Bueno, sobre eso va a haber una polémica, yo creo que ahí va a estar concentrado todo y eso es lo que termina definiendo en cuánto va a ser el incremento, porque el gobierno está definiendo el precio del gas en Boca de Pozo a un nivel o en un, digamos, yo diría, en todo caso, si querés, en un parámetro que no queda claro cómo es que lo toma. Lo que dice el gobierno es, bueno, el gas en Boca de Pozo por millón de BTU tiene que costar en el orden de los $3,70, cuando el promedio en el mundo es de 2,20, 2,30. Entonces digo,
falta que aclare por qué. ¿Cuál es el parámetro? En la Argentina hay que pagar el gas más caro. Mucho más caro en Boca de Pozo, y eso termina definiendo el 70% de la factura que uno va a recibir en la casa. Ahora, tengo una pregunta, Julián. Sí. ¿Esto no tiene mucho que ver con que el gobierno destina dinero o pagamos más caro el petróleo nosotros porque el gobierno lo compra más caro para que perforen? Bueno, no, yo creo que ahí lo que está es de fondo es la cuestión sobre por qué alguien que carga nafta hoy en un surtidor tiene que subsidiar a una petrolera para que invierta. Para que invierta en el sur, cuando en rigor, digo, a todos les caben las mismas reglas de juego en el mundo, y si te baja el precio del pues petróleo, 42 te baja el precio acaso del barril. 65, ¿no? Claro, acá se les garantiza a las petroleras un precio por encima de lo que se paga en el mundo, y la gente termina cargando nafta en el surtidor. Ahora, ¿por qué el gobierno elude esa respuesta de lo del gas en Boca de Pozo? ¿No la quiere dar a conocer? No tiene parámetro. Mira, a ver, hay un dato que es muy interesante, que es que la propia YPF, cuando le cuenta a la Secretaría de Finanzas de los Estados Unidos, digamos, ¿por qué? Bueno, porque la YPF es una empresa pública que cotiza en los Estados Unidos también. Tiene que decirle, bueno, cómo determina sus precios. Lo que dice es que el gas en Boca de Pozo, a YPF le sale producirlo $1.90 por millón de BTU. Y la realidad es que eso se toma como una medida. Es decir, uno puede tomar eso como una medida y decir, bueno, y el gobierno podría darlo como una referencia. Sí. 1,90 no lo está usando el dato. Lo compramos a 2,20, suponete, para que YPF gane. Ahora, eso que ayer dijo Michetti, que acá estaba en el videograph recién, que la boleta promedio va a ser de 230 pesos. ¿A quién le va a ser de 230 pesos? Yo nunca pagué 230 pesos en mi casa. No, va a ser de 230 pesos, pero hay dos o tres datos que hay que tener en cuenta. Primero que eso no tiene impuestos. No tiene impuestos, claro. Que los impuestos terminan siendo mucho más... Claro, y el ministro tampoco habla de eso. No. El ministro habla de un precio sin impuestos. ¿Está bien lo que decís, Julián? Y los impuestos suman mucho. Pero aparte de 230 pesos, cantidad, ¿quién cobra? ¿A quién le cobran 230 pesos en una tarifa promedio? No, va a ser más cara, va a ser más alta la factura. Es mensual, porque digo, a la gente mensual. Bueno, con respecto ayer en un momento dijo Aranguren, que me parece que va a ser lo más cercano, que va a representar también un tarifazo, porque puso un ejemplo, que una de 300 iba a pasar a costar, creo, 1.300 pesos, una tarifa mensual, como bien dice Juliano. Es decir...